retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos, una gran multitud procedente de Judea y de Jerusalén, de Idumea y de Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaban a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos celebrando una de las muchas de las santas y santos que tenemos en los primeros años de la Iglesia. En este caso es Santa Inés, una joven que pues no le importó pues morir en la flor de su vida, porque tendría aproximadamente 12, 15 años, y no le importó morir para poder llegar a la patria definitiva, al cielo. Y como ella, muchas otras personas, muchos otros cristianos que son de los primeros años de la Iglesia, poco después de que muriera nuestro Señor Jesucristo, subiera a los cielos, y empezaran pues un momento pues duro, difícil. Acababa de irse Jesucristo y empezaban unas persecuciones que duraron bastantes años, con sus pros y sus contras, con sus altas y sus bajas, pero que muchos dieron la vida por nuestro Señor Jesucristo para poder llegar al cielo, para dar testimonio del Evangelio. Y eso pega mucho con lo que nos dice hoy el Evangelio, porque el Evangelio hoy nos habla de nuestro Señor Jesucristo con uno de sus grandes poderes, y es que sanaba. Y no solamente sanaba nuestra alma de nuestros pecados, sino que también sanaba nuestro cuerpo. Y vemos cómo en muchas ocasiones nuestro Señor pues curaba físicamente. Y era tanto su fama en Galilea, en todos esos pueblos donde nuestro Señor Jesucristo pues habría pasado, habría hablado, lo conocía la gente, y las noticias cuando son de este tipo pues vuelan. Y seguían a Jesucristo. ¿Pero por qué seguían a Jesucristo? Y cabría preguntarnos a nosotros, ¿por qué seguimos nosotros a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué intentamos ser buenos cristianos? Con nuestras debilidades, ¿no? Porque digo, somos buenos cristianos y, yo qué sé, a lo mejor no rezamos mucho. Somos buenos cristianos, pero podemos ir a misa y no vamos. Somos buenos cristianos y estamos en misa y, pues, yo qué sé, estamos, como algunas veces veía, ¿no?, algunas personas, ¿no?, que tenían los auriculares por si llegaba alguna noticia para poder saber, porque son de esos teléfonos que te dicen, ¿no?, te leen, ¿no?, para estar atento. Entonces sí, son buenos cristianos, pero caray, tienen otras prioridades, vamos a decir, circunstanciales. Pero bueno, procuramos ser buenos cristianos, porque seguimos a Jesús. ¿Pero qué significa seguir a Jesucristo? Yo creo que muchas veces nosotros puede ser, por lo que uno ve, que la religión cristiana la convierten en una aspirina. Y tú tomas una aspirina cuando te duele la cabeza, pero cuando no te duele la cabeza, pues la aspirina sigue en el cajón. ¿Por qué? Porque cuando tú estás enfermo es cuando buscas la medicina. Pero si no estás enfermo, pues no la necesitas. Y nosotros podemos reducir a nuestro Señor Jesucristo a eso.
una persona, un Dios, que me hace milagros. Estoy enfermo y me cura. No tengo trabajo y me entrega un trabajo. No tengo novia y me entrega una novia. No tengo novio, eso sí que hay más. No tengo novio y me busca un novio, sea a través de San Antonio, San José o que quieras. Pero ese es Dios, un Dios que me resuelve mis problemas. Y fíjense que en este Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, después de hacer tantos milagros, los demonios se le acercaban y le decían: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el que estábamos esperando. Y Jesús los mandaba callar. ¿Por qué los mandaba callar Jesucristo? Si estaban diciendo aparentemente algo que era real. No tenían certeza absoluta los demonios, ¿no? Nosotros sabemos ya la historia del final, ya sabemos que es el Mesías, pero en aquella época aún estaban viéndolo, ¿no? Estaban haciendo un examen a ver si este hombre era el Mesías. Y por los signos que hacía, pues aparentemente sí era el Mesías. Pero había una concepción del Mesías un poco pues guerrera, ¿no? Un Mesías fuerte, un Mesías que les iba a liberar de sus enemigos, un Mesías que iba a llevar al pueblo judío a la plenitud de la fuerza y de la fama dentro del mundo. Y había otras concepciones, pero estaban aún dilucidándolo. Y nuestro Señor Jesucristo les dice que no. Y les dice que no por una sencilla razón. Porque el mesianismo de nuestro Señor Jesucristo era un mesianismo de humildad, no era un mesianismo milagrero, aunque hacía milagros, pero no era esa su característica principal. Era un mesianismo de entrega, un mesianismo de caridad, un mesianismo de misericordia, un mesianismo, como decía el Papa Francisco, que a mucha gente no le ha gustado, que todos tenemos que ser hermanos y a todos tenemos que amar. Y tiene que haber una fraternidad universal. ¡Ay, no, que somos masones! Pues es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Amaros unos a los otros. Y amaros sin medida. Y amaros sin límites. Yo creo que está diciendo lo mismo que decía nuestro Señor Jesucristo, me parece. Y eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Y amar al que me quiere, pues es fácil. Pero amar al que no me quiere no es fácil. ¿Y qué es lo que me pide Jesucristo? Amar a los dos. Ese es el mesianismo que Él nos predica. Y los diablos decían: no, es el mesianismo de los milagros, de multiplicación de los panes, de resucitar a los muertos. Y nuestro Señor Jesucristo decía: sí, a algunos. Pero ese no es el tipo de cristianismo que yo estoy trayendo. Ese no es el tipo de cristianismo que yo estoy proponiendo. El cristianismo que yo estoy proponiendo, estimados hermanos, decía Jesucristo, es el de la entrega, es el del amor, es el de la donación, hasta que duela, no cuando ya duele ya dejo de amar, hasta que duela. Y eso los ejemplos los tenemos en los papás, que aman hasta que duelan a los hijos. No siempre los hijos aman así a los papás, pero los papás a los hijos en general sí que es así. Porque se parecen mucho al amor de Dios. Y eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Por eso Santa Inés y tantos otros santos es un ejemplo, porque los primeros cristianos no tuvieron miedo en dar su vida, porque creían que había un más allá, porque creían que había una eternidad. ¿Cuál es el tipo de cristianismo que yo vivo? ¿Es un cristianismo entre algodones? ¿Es un cristianismo tipo aspirina? ¿O es un cristianismo de amor, de misericordia? ¿Es un cristianismo de entrega, de donación? Que Dios nuestro Señor nos ayude a vivir como Santa Inés. No es que tengamos que ser mártires. Tenemos que ser mártires blancos. ¿Cuál es el martirio blanco? No el rojo. El martirio blanco es el que se entrega misericordiosamente, comprensivamente, con ternura, dando lo mejor a la persona que quieres, ¿no? En el matrimonio, la regla de oro es que muchas veces nosotros exigimos a la pareja unas actitudes para que el matrimonio funcione. Bueno, pues para que el matrimonio funcione, las actitudes que yo estoy exigiendo a mi pareja son las que yo tengo que darle.
Y así va a funcionar. Eso es un matrimonio y un matrimonio martirio blanco, el de la entrega, el del amor. Que Dios nuestro Señor nos ayude a vivir ese mesianismo que nos enseñó Jesucristo, que es el de la entrega hasta el dolor. Que así sea.